Hola, te saluda el pastor Charlie Martínez de Vital Church en McAllen. Espero que un día pronto nos puedas acompañar en persona. Pero aún ahora creo que Dios tiene una palabra para ti. Así que prepara tu corazón, tu silla, tu libreta. Entremos en la palabra. Bien, vamos a la palabra del Señor. Génesis 45, versículos 1 al 5. Estamos en semana número 5 de nuestra serie Yo y mi casa. Estamos tratando temas familiares. Les doy el contexto antes de leer. Vamos a hablar un poquito de José el soñador, ese joven en la Biblia. Su papá lo favorecía por encima de sus hermanos. Los hermanos lo odiaron, lo traicionaron, lo vendieron a la esclavitud. Sufrió mucho José, pero finalmente llegó a una posición de autoridad sobre la tierra de Egipto, y a base de su sabiduría, a base de su habilidad de administrar, él pudo preparar a esa nación de Egipto para la hambruna. Cuando llegó la escasez, cuando llegó el hambre, Egipto había almacenado, estaban preparados. Y no solamente salvó a la tierra de Egipto, pudo salvar a su propia familia, la descendencia, el linaje judío. José pudo a través de eso también impactar y salvar a su familia. Y vamos a leer el punto donde José finalmente se revela ante sus hermanos. Le han perdido el rastro, ellos no saben nada de él o qué pasó con él, no saben que él es el gobernador. Cuando ellos entran al palacio a pedir provisiones, a pedir misericordia, a pedir que el gobernador de Egipto se apiade de ellos y les dé comida y los salve, ellos no saben que están parados frente a ese hermanito que alguna vez traicionaron y vendieron. Versículo 1. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Mire esto. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Yo soy José, le dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. ¿Se imagina esto? Se están dando cuenta los hermanos: este tipo tiene ahorita mismo toda la autoridad de vengarse. No solo la autoridad, el derecho. Nos puede encarcelar, nos puede matar. Estamos a la merced de él, quizás invadidos de temor. Pero en eso dice José: no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes, a fin de preservarles la vida. Este momento que acabamos de leer es un momento muy importante, porque José había nacido en una de las familias más disfuncionales de toda la Biblia. Pero en este momento que acabamos de leer, José decidió romper el ciclo, romper la maldición. Y es lo que quiero desarrollar contigo en el mensaje que he titulado Rompiendo la maldición. Rompiendo la maldición. Toda familia tiene patrones que va transmitiendo. A veces son rasgos físicos. Lamentablemente heredaste la nariz grande de tu papá o las orejas grandes de tu abuelo. Transmitimos a veces el color de los ojos, del cabello, la estatura, facciones. A veces una familia transmite cosas como que son más de tradición familiar: la receta de la abuela, los valores de la familia, la ética de trabajo. A veces es un nombre. Ahí es donde entra mi historia. Yo les he contado la historia sobre mi nombre, pero hoy voy a profundizar un poquito más. Para los que no saben, Charlie es solo un apodo. Mi nombre verdadero es Rosalío.
mi padre me pasó su nombre. Y lo curioso es que normalmente el junior es el mayor de la familia. Yo soy el último de 5. Mis hermanos se llaman Abraham, Saraí, Isaac, Jacob y Rosalío. ¿Cómo ve eso? Digo yo, si la idea era mantener la línea y el orden bíblico, a mí me tocaba José. Se supone que hoy no solo debería predicar de José, me llamaría José. Pero el punto es que yo crecí odiando mi nombre. Para mí se sentía más como una maldición que como una bendición. Mi nombre era muy diferente, me hacía sobresalir, no de una buena manera. Me convirtió en un blanco muy fácil para el bullying, ¿sí? Los niños en mi clase se llamaban Jennifer y Sammy y Jonathan y Rosalío, ¿sí? Y aún de grande, recuerdo en un tiempo yo hice música cristiana y el último disco que yo saqué, una compañía disquera lo quiso distribuir y me llamaron para hacer la oferta y firmamos el contrato y entramos en acuerdo y ya iba a salir el proyecto y de pronto me llama el gerente y me dice: oye, Rosalío, dice, fíjate que estamos aquí con lo del marketing del álbum que vamos a lanzar y ¿cómo te diré? Y yo ya sabía para dónde iba. Y me dice, ¿cómo te digo, hombre? Le dije, ¿me vas a preguntar si tengo algún apodo o algún nombre artístico? Y luego dice, sí, ¿cómo sabías? Le dije, porque es el complejo que traigo de toda la vida. Me dice, es que mira, pues, no es por mala onda, pero es que Rosalío, tu estilo es como un rock latino y las baladas así modernas. Y Rosalío suena como a banda, como a norteño, dice. Entonces le digo yo, bueno, mi mamá me apodó Chali, vámonos con Chali, ¿sí? Y aún de adulto me hicieron bullying, ¿no? Entonces, pero Chali viene porque mi papá Rosalío, mi mamá le decía Chalío y con el tiempo le decía nada más Chalo y luego a mí en algún momento me empezó a decir Chali y gracias a Dios por los apodos, yo lo adopté, lo hice mío y ahora soy el pastor Chali. ¿Está conmigo? Pero yo crecí diciendo, cuando yo sea padre, yo voy a romper ese ciclo, ¿sí? Y algo sucede, aquí viene lo interesante, que aunque yo crecí pensando en que mi nombre era como una maldición, llegó un momento en mi vida, yo era un joven predicador, empecé a ministrar a los 16 años, Dios me llama. Para cuando yo cumplí 19 estaba en la universidad, pero a la vez Dios me estaba abriendo puertas, estaba yo ministrando, viajando y no tenía muchos logros como predicador, no tenía una gran carrera ministerial y me di cuenta que precisamente llevar el nombre de mi papá me estaba abriendo puertas. La gente asumía, si carga el nombre de su padre, ha de cargar la misma unción, la misma gracia. Y Dios me iba abriendo puertas. Aún así no fue suficiente para desconvencerme. Rompí el ciclo. Mis niños se llaman Dante y Luca. No hay Rosalío tercero ni lo manda el Creador. ¿Sí? Pero este es mi punto. Esto es lo que quiero que veas. Que a veces las bendiciones se heredan, pero a veces el quebranto también se hereda. ¿Qué de aquellas cosas que te han heredado? Porque todos lo hemos visto. El padre alcohólico crea un hijo alcohólico. El padre abusivo produce un hijo abusivo. El padre ausente produce un padre o otro padre ausente. La madre ansiosa cría hijos ansiosos. El hogar lleno de amargura produce gente amargada. Es decir, lo que se tolera en una generación muchas veces se repite en la siguiente. Pero aquí está la buena noticia del evangelio. Tal vez tú heredaste un patrón, pero en Cristo no tienes que continuar el patrón. Tal vez naciste en medio de la disfunción, pero no tienes que construir tu futuro con los mismos pedazos rotos. Solo porque algo corre en tu familia no significa que tenga que seguir corriendo a través de ti. Y hoy vamos a ver a través de la historia de José
que las maldiciones generacionales pueden romperse, los ciclos pueden detenerse, los patrones pueden ser interrumpidos, las familias pueden cambiar y por la gracia de Dios tú puedes ser la persona que Dios utilice para que termine la maldición generacional en tu linaje. ¿Lo crees conmigo? Pero hay 5 cosas que tienes que saber acerca de las maldiciones generacionales. Si tomas apuntes, aquí va número 1. Las maldiciones generacionales comienzan con el pecado, no con hechizos. Cuando hablamos de maldición generacional, no estamos hablando de un trance, un hechizo místico flotando sobre tu familia. Estamos hablando simplemente de la continuación de patrones pecaminosos, pensamientos rotos, comportamientos destructivos que se aprenden, se modelan y se repiten de una generación a la siguiente. Esto es bíblico. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, justo en medio, en el corazón de los 10 mandamientos, Él dice esto, Éxodo 20, versículo 5: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. No está diciendo Dios que el hijo es culpable de los pecados de los padres. Está diciendo que el hijo hereda los efectos de los pecados de los padres. Dice: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Entonces aquí lo primero que vemos es que Dios desmantela la mentira del enemigo que te dice: a nadie le haces daño, tu pecado es privado, que a nadie le importa lo que tú haces con tu vida. La verdad es que el pecado siempre tiene daños colaterales. Tus decisiones nunca se centran solo en ti, siempre repercuten, llegan más lejos de lo que tú crees. La historia de José no comenzó con José. Para cuando se nos introduce a José en la escritura, él ya está parado en medio de un patrón familiar que llevaba generaciones formándose. Ya había división en la línea familiar, ya había celos en la casa, ya había engaño en la familia, ya había amargura en los corazones de los varones dentro de esa familia. Todo empezó con Abraham. Abraham era el bisabuelo de José, el padre de la fe. Pero no podemos olvidar que Abraham tuvo hijos con 2 mujeres diferentes y esto causó una división en la familia. Esa división reaparece en la siguiente generación. Isaac, el abuelo de José, tuvo 2 hijos que constantemente estaban en conflicto. Jacob, o sea, que viene siendo el padre de José, hijo de Isaac. Jacob engañó a su hermano Esaú, le robó la bendición. Esaú se llenó tanto de rencor que quiso asesinar a Jacob. Jacob tuvo que huir por su vida. Jacob se convierte en el padre de José y repite parte de esa misma disfunción. También tuvo hijos con diferentes mujeres. El hogar estaba fracturado, las relaciones eran complicadas, la tensión ya venía integrada. Y luego vino la tragedia de Dina. Dina era la hermana de José. Ella fue violada en una ocasión y los hermanos de José fueron consumidos por la venganza. En su furia fueron al pueblo donde fue violada su hermana y masacraron a todos los hombres de la ciudad. O sea, ellos no preguntaron quién fue. Dijeron: aquí todos la van a llevar. Y toda una ciudad quedó con mujeres viudas y los hijos huérfanos por causa de la furia desenfrenada de los hermanos de José. Así que para cuando nace José, él ya entra en una familia, en un hogar marcado por la división, el engaño, la ira, la represalia. Y luego el ciclo cae directamente sobre él, porque Jacob favorecía abiertamente a José por encima de los demás hijos. Pues naturalmente los hijos le agarraron rencor, llegaron a odiarle, lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo. Y José, que era uno de los jóvenes más justos que podía haber, sufrió por patrones familiares que ya estaban en marcha mucho antes de que él naciera. Dice Lamentaciones 5, el versículo 7: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. En otras palabras, el pecado suele durar mucho más tiempo que el pecador.
O sea, a veces el papá ya no está, el abuelo ya murió, pero su iniquidad sigue viva. Por supuesto lo sabemos porque a veces esa iniquidad vive dentro de nosotros. Dijo el salmista en el Salmo 51, el versículo 5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otra versión dice, en vez de maldad, dice iniquidad. Esas palabras significan, hablan de cuando hay una tendencia hacia los mismos pecados, hacia los mismos hábitos pecaminosos que marcaron a previas generaciones. Así que cuando hablamos de maldiciones generacionales, repito, no es Dios lanzando un hechizo sobre la familia. No, estamos hablando de cuando una familia queda atrapada en patrones destructivos. Estamos hablando del quebranto que queda cuando esos pecados no son confrontados, no son sanados y no se someten a Dios. Las maldiciones comienzan con el pecado, no con los hechizos. Número 2, los ciclos generacionales continúan donde falta el arrepentimiento. En otras palabras, lo que empieza el cambio generacional es el arrepentimiento. Les conté hace un momento acerca de los nombres de mis hermanos y hay una situación que nos ocurrió cuando Alisa, mi sobrina, ella a veces dirige aquí la alabanza, ahorita está en el Medio Valle. Era apenas ella, una niña pequeña, y mi mamá, que siempre fue una mujer de oración, estaba en un servicio de oración en la iglesia. Estaba Alisa, que siempre le encantaba andar con mamá. Ahí estaba con ella, con su abuelita. Y mi mamá estaba orando con las manos alzadas. Y mi mamá solía decir esto a menudo cuando ella oraba. Decía: oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es una fórmula bíblica para orar. Una fórmula, una declaración que nos recuerda precisamente que Dios es un Dios generacional, que Él nos ve en relación a nuestras familias, ¿no? Pero como mis hermanos se llaman Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Mi mamá dice: oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Alisa golpea el muslo de mamá y le dice: ¿y Chali? O sea, como que no te olvides de mi otro tío, ¿verdad? Pero esa frase nos recuerda que para Dios la familia es importante. El legado le importa a Dios. Cuando Dios te mira, no te ve como un individuo aislado. Él ve tus antepasados, Él ve de dónde vienes, cómo fuiste formado. Él ve a tu familia, Él ve a tus hijos, Él ve a tus nietos, incluso ve a generaciones futuras que tú todavía aún ni conoces. Por eso encontramos algo muy interesante en las Escrituras que yo no entendí por mucho tiempo, pero se los voy a explicar. Especialmente en tiempos de avivamiento ocurría algo en el pueblo de Dios. A menudo ellos decían: perdónanos por los pecados de nuestros antepasados. Nos arrepentimos por los pecados de nuestros padres. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa arrepentirte por un pecado que tú mismo no has cometido? ¿Qué significa arrepentirte por hábitos pecaminosos que se trazan a generaciones anteriores? Significa que en lugar de trasladar la culpa, en lugar de decir fueron ellos y no yo, tú te identificas con tu gente, entiendes que Dios es un Dios generacional, que Él trata con familias, no con fragmentos. Entiendes de que las maldiciones generacionales son verdaderas y que estás dispuesto a asumir responsabilidad. Por eso es que secretamente mucha gente quisiera que una maldición generacional fuera simplemente un hechizo, porque eso te absuelve de responsabilidad. Como me hirieron, estoy destinado a herir. Como me hirieron, tengo derecho a vivir amargado. Como mi padre estuvo ausente, estoy destinado a estar ausente. Como la adicción corre en mi sangre, no tengo salida. Como nadie me amó bien, yo no sé amar bien. Una vez hasta un joven me dijo, porque el problema en su familia es que todos los hombres eran mujeriegos. Y cuando él empezó a caer en el mismo patrón, dice: es que, ¿cómo le hago, pastor? Pues sí, mire, pues heredé la carita de mi papá. ¿Qué culpa? Así me hizo Dios.
Y a veces hasta a Dios le echamos la culpa pensando que es un hechizo y que no podemos hacer nada. Pero cuando tú te arrepientes de los pecados de tus antepasados, estás diciendo algo muy diferente. Tú estás diciendo, puede que no sea mi culpa, pero sí es mi problema. Puede que no sea mi culpa, pero sí es mi problema. Estás diciendo, yo pertenezco a esta familia, pero no tengo que repetir las mismas cosas. Cuando te arrepientes de los pecados de tus antepasados, estás renunciando a esas cosas malas que te formaron, patrones que se convirtieron en cultura, vicios que se volvieron normales, ídolos que permanecieron en la casa, pecados que se convirtieron en hábitos. Tú dejas de excusarlos diciendo, bueno, es algo que corre, es algo que viene de familia. No, en vez de eso tú dices, puede que no haya empezado conmigo, pero va a terminar conmigo en el nombre de Jesús. Había un proverbio en el Antiguo Testamento muy popular entre los israelitas que básicamente decía: mis padres comieron uvas agrias y yo soy el que queda con la amargura en la boca. Pero Dios les prohibió volver a decir ese proverbio. Miren lo que dice Ezequiel 18, versículos 1 al 3. Recibí otro mensaje del Señor, dice el profeta. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel. O sea, la gente venía diciendo: si no fuera por mis padres, si no fuera por mis abuelos, si no fuera por mis antepasados, no estuviera en la bronca en la que estoy. Si no fuera por cómo me criaron, no estaría en el lío en el que estoy. Y Dios dice: les prohíbo volver a pronunciar ese proverbio. Deja de culpar a tus padres por tus propios pecados, porque puede que alguien más lo haya empezado, alguien más lo haya demostrado, alguien más lo haya repetido, alguien más lo haya amplificado, pero tú lo adoptaste voluntariamente. Tú lo hiciste tuyo. Deja de creer la mentira de que porque corre en tu familia no tienes salida. Deja de creer la mentira de que porque es común en tu casa tiene que seguir siendo común ahora en tus hijos. No, Dios, escúchame bien, te trajo hoy a Iglesia Vital, a ese asiento donde estás, a esta hora que es, para darte esta palabra liberadora. Dice 2 de Corintios 5:17. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En Jesús hay vida nueva. En Jesús hay una nueva historia para ti, para tu familia, un nuevo legado. Lo que me lleva a este siguiente punto, número 3, las maldiciones generacionales se rompen por la sangre de Jesús. Es cierto que las maldiciones generacionales corren por la sangre familiar, pero se rompen por la sangre de Jesús. Ahora, José aparece en la Biblia mucho antes que Jesús, pero se parece a Jesús en muchos aspectos. Teológicamente se dice que es un tipo de Jesús. O sea, es como un anticipo de un retrato de lo que sería Jesús. Hay muchas similitudes. José, igual que Jesús, era el hijo amado de su padre. José, igual que Jesús, fue rechazado por los suyos. José, igual que Jesús, fue falsamente acusado y sufrió injustamente. Igual que Jesús, José fue elevado de la humillación a la autoridad. Igual que Jesús, cuando José tuvo finalmente todo el poder para vengarse, lo contuvo y en cambio usó ese poder y esa autoridad para salvarle la vida a las mismas personas que le habían hecho daño. Pero aquí está la diferencia. José rompió con un ciclo en la familia y Jesús rompe cualquier ciclo de cualquier familia, de cualquier persona que venga a Él y le confiese Señor y Salvador de su vida.
cualquiera que cree en Él, dice la Biblia, no perecerá, sino que tendrá vida eterna. José salvó a su familia del hambre, pero Jesús salva a su pueblo del pecado. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Escúchame bien, nuevamente. Lo que llamamos maldición en realidad es la consecuencia continua del pecado transmitido de una generación a otra. La brujería, la idolatría, la inmoralidad, la violencia, la adicción, la amargura, la rebeldía, el miedo, la disfunción. Todas estas cosas son solo síntomas, son los patrones, pero la sangre de Jesús trata con el problema que está en la raíz. La raíz es el pecado, la raíz es la condenación, la raíz es que estamos separados de Dios. Te lo digo así: una maldición generacional solo sigue fluyendo donde el pecado sigue gobernando. Se sigue repitiendo el patrón donde no hay arrepentimiento, porque la sangre de Jesús es más fuerte que el pecado que inició el patrón. Y leímos en Gálatas 3:13 que Jesús absorbió todas las maldiciones habidas y por haber, para que nosotros pudiéramos caminar en todas las bendiciones habidas y por haber. Mira esto, sacado directamente de la Biblia, 1 de Pedro 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¡Wow! Para rescatarte de la vida vacía que heredaste. Y fíjate, se utiliza la palabra rescate. Pedro está usando lenguaje de redención. Rescate es el precio que se paga para liberar a alguien. Y dice que tu rescate no se pagó ni con oro ni con plata. Esa es una buena noticia. Porque si somos sinceros, usted ha gastado mucho oro y mucha plata tratando de sanar los patrones destructivos de su familia. Y ha ido con psicólogos, ya ha ido con psiquiatras, incluso hasta con psíquicos. Y no estoy diciendo que la terapia es mala, no estoy diciendo que el medicamento es malo, el psíquico sí, y aparte está medio raro el tipo, ¿no? Pero no hay como la sangre de Jesús para romper toda maldición. Él no solo perdona tus pecados, Él rompe las cadenas, rompe la maldición, rompe la vergüenza, rompe la condena, rompe con la muerte espiritual. Te das cuenta que cuando estás en Cristo, tú no estás peleando por una victoria, estás luchando desde una victoria. Él es vencedor y nosotros más que vencedores. Jesús crucificó la maldición y la enterró. Pero al tercer día dice la Biblia que Jesús resucitó. Y luego dice Romanos 8:11 que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos ahora vive dentro de ti. Y algunos versículos después dice eso te va a volar la cabeza. Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice. O sea, ya no eres esclavo del pasado, ya no eres esclavo del miedo, ya no eres esclavo de los patrones destructivos anteriores. En cambio, has recibido de parte de Dios su espíritu que te ha adoptado, mira, como su propio hijo. Y ahora lo llamamos Abba Padre. No te olvides de ese detalle, porque aquí está punto número 4. Los cambios generacionales, o sea, la sangre de Jesús rompe con la maldición, pero el cambio generacional comienza con un pensamiento renovado. Escúchame, Jesús rompe la maldición y nos adopta como sus propios hijos, pero ahora nos toca a nosotros llamarle Abba Padre. En otras palabras,
necesitas adoptar una nueva mentalidad. Y esa mentalidad dice así: ahora que estoy en Cristo, ya no soy solo hijo de mis padres, ya no soy solo nieto de mis abuelos, ya no soy hijo de mis antepasados solamente. Ahora, a través de Jesús, por adopción, soy hijo de Dios. Antes yo decía, Rosalío Martínez es mi padre, pero ahora digo, Dios Todopoderoso es mi padre. O sea, tengo mi Padre terrenal, pero también tengo ahora mi Padre celestial, y yo ahora clamo, Abba, Padre. Esto es tan importante porque aunque tú no lo creas, Dios puede romper una maldición y sin embargo el ciclo puede continuar. Porque lo que la salvación hace es que te da una nueva identidad, pero el pensamiento renovado te enseña a rechazar el viejo guión. ¿Qué dice Romanos 12:2? Deja que Dios te transforme a través de la renovación de tu mente. No adoptes las costumbres del mundo. Deja que Dios renueve tu mente para que conozcas la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Estás conmigo? Tienes que adoptar una nueva mentalidad de que ya no soy víctima de patrones destructivos en mi linaje. Ahora soy hijo, soy hija de Dios. Después de la salvación, la cuestión ya no es, ¿puede Jesús salvarme del pasado de mi familia? Ahora la cuestión es, ¿dejaré que la verdad de Dios me cambie el chip, me dé un nuevo pensamiento? Voy a dejar que la verdad de Dios ahora dicte cómo es que voy a pensar, cómo es que voy a reaccionar, cómo es que voy a decidir, cómo es que voy a vivir de ahora en adelante. Quiero llevarte de vuelta a aquel momento en que José se reveló a sus hermanos. Y mira esto, Génesis 45, versículos 1 al 3. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, le dijo a sus hermanos, vive aún mi padre. Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos. Déjame leer un poquito entre las líneas, porque dice aquí que José perdió el control. Otra versión dice que lloró abiertamente, a gritos. Y ese grito pudo haber sido el sonido de una batalla interna que finalmente se desataba dentro del corazón de José. Porque José era un hombre que llevaba años cargando con dolor, traición, confusión, decepción, presión. Sus hermanos lo habían odiado, lo habían arrojado en un pozo, lo vendieron como propiedad, luego lo acusaron falsamente, se olvidaron de él en la prisión. José se vio obligado a vivir injusticia tras injusticia. Tenía todas las razones para mantenerse en su mente como una víctima, pero al mismo tiempo estaba luchando porque veía una oportunidad para romper el ciclo. Era un jaloneo interno. Tienes derecho a ser víctima, pero tienes una oportunidad de cambiar el destino de tu familia. Mereces quedarte en la amargura. Se merecen que te vengues de ellos. Sí, pero tengo una oportunidad de cambiar mi entorno familiar. Y mire lo que dice el versículo 20 de Génesis 50. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida
de muchas personas. ¿Estás viendo la lucha interna? O sea, el dolor era real. Ustedes me hicieron mal. Se revela a sus hermanos y les dice: ustedes me hirieron. Ustedes son unos injustos. Ustedes son unos ingratos. Yo no me merecía esto. Pero al mismo tiempo dice: pero Dios me mandó por delante de ustedes. Estás viendo la lucha interna. Ustedes me hirieron, pero Dios me mandó. Ustedes lo hicieron, pero Dios lo permitió. Y ahí está entre la lucha: o soy víctima o soy victorioso. Fue doloroso, pero Dios tiene un propósito. Me han hecho daño, pero Dios lo permitió y me envió. ¿Cuál de las dos cosas es? Es ambas. No es fácil romper con los ciclos generacionales. Ese llanto fuerte podía haber sido el sonido de un trauma reprimido por años, el sonido de un hombre resistiendo la atracción gravitatoria del ciclo, el sonido de la amargura abandonando su cuerpo. Sea lo que haya sido, hay algo claro: no fue fácil. Pero Génesis 45 es el momento en que José se negó a convertirse en lo que lo había herido. Rechazó la mentalidad de víctima. Dijo: ustedes son mis hermanos, pero Él es Abba Padre. Él sabe lo que hace. Ustedes me hirieron, pero Él me ha sanado. Ustedes merecen venganza, pero yo voy a ejercer misericordia y gracia. Él me envió delante de ustedes. José vivía con la confianza de un hombre que Dios siempre estaba con él, que él era hijo de Dios. Se nos dice repetidamente en su historia: y Dios estaba con José, y Jehová estaba con José, y el favor de Dios estaba con José. Y eso marcó toda la diferencia, porque escúchame bien lo que voy a decir: las víctimas repiten ciclos, pero los hijos rompen ciclos. Tú no eres víctima de tu circunstancia. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Y termino. Número 5, las bendiciones generacionales. Ahora ya cambiamos el lenguaje, ¿ves? Las bendiciones generacionales se establecen a través de nuevos patrones de obediencia. ¿Cómo sabía José perdonar si nunca había visto el ejemplo? Nunca nadie en su familia le había modelado lo que era perdonar, lo que era ejercer gracia. En su familia siempre había venganza. En sus antepasados siempre había división. ¿Por qué perdonó José? Precisamente porque nunca nadie lo había hecho. Porque la maldición no se rompe por accidente. Se rompe con intención. Cuando tú construyes una nueva cultura, cuando pones en marcha un nuevo proceso de siembra y de cosecha. Dice Gálatas 6:7: siempre se cosecha lo que uno siembra. Dicen que la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Y por eso estamos como estamos, ¿sí? Porque has repetido los mismos patrones de siempre, esperando otro resultado, pero no, te da el mismo. Y la familia sigue bajo maldición. Ahora tú tienes que sembrar algo diferente. Déjame decirlo así: José dio lo que nunca había recibido. Y tienes que saber esto: los hermanos de José nunca le compensaron, nunca equilibraron la balanza, nunca le devolvieron lo que le habían quitado. No podían, era imposible. Algunos de nosotros estamos atrapados esperando que la gente esté dispuesta a pagarnos antes de obedecer lo que Dios nos está diciendo hacer. Decimos: voy a perdonar cuando me pidan perdón. Decimos: voy a amar cuando se disculpen. Pero si José se hubiera esperado a que sus hermanos
le compensaran, se habría muerto un amargado. Eso nos enseña algo poderoso. Cuando tú empiezas un nuevo ciclo en tu familia, no es porque de repente los demás lo merezcan. Puede que ellos nunca te paguen por el daño que te han causado, pero Dios sí te sabe pagar bien y bonito. Él te va a recompensar tu obediencia. Él va a sanar tu corazón. Él va a darte una nueva cosecha, una cosecha diferente para ti y para los tuyos. Escúchame, alguien tiene que escuchar esto, porque muchos en nuestra época crecen sin papá o crecen sin mamá, crecen en el caos de un hogar dividido. ¿Sabes que la forma de sanar de una herida paterna? Tú dices, es que no tuve un buen padre, o es que no conocí a mi padre, mi papá me abandonó. ¿Sabes cómo sanas de eso? Solo hay una manera. No puedes regresar el reloj. Solamente se te da un padre, no va a venir otro padre. La única manera de sanar de la herida de un padre es convirtiéndote en el padre que nunca tuviste, en el padre que siempre deseaste. Así es como sanas. Pero es que no se me dio ejemplo, pero voy a ser el ejemplo. Pero es que nunca se me dio amor, pero voy a dar amor. Es que nunca me pidió perdón, pero yo sí voy a perdonar. Así es como sanas. Como José, haciendo lo que en tu familia nunca nadie ha hecho, dando lo que nunca recibiste. La forma de sanar del abandono es estar presente. La forma de sanar de la traición es volverte leal. La forma de curar el caos es convertirte en una persona constante, confiable. La forma de sanar del egoísmo es ser generoso. A veces la sanidad no viene cuando recuperas lo que perdiste, viene cuando te conviertes en lo que te faltaba. No puedes cambiar de donde vienes, pero sí puedes cambiar hacia donde vas. No puedes volver a escribir tu historia, pero sí puedes escribir un nuevo futuro. Tú puedes ser la generación que detiene la disfunción. Tú puedes ser la generación que introduce la sanidad. Tú puedes ser la generación que establece una relación con Cristo. Y aquí está la promesa de Dios, lo leímos, Éxodo 25: extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta la tercera y la cuarta generación. Pero mira lo que dice el versículo 6: pero derramo amor inagotable, no por 3 o 4 generaciones, sino por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Escúchame bien lo que te voy a decir. El ciclo y la maldición corría en tu familia, pero hasta que corrió y se topó contigo, y ahora por el poder de Dios aquí se acaba. Estamos rompiendo con la maldición en el nombre de Jesús y estamos sembrando las semillas que van a dar una cosecha duradera, un fruto duradero por 1000 generaciones, para la gloria de Dios Padre. Vamos y recibes esta palabra. Dale 10 segundos de tu mejor alabanza al Rey de la Gloria. Como este varón, hay muchos que tienen que sanar. Estabas esperando que te compensaran. Estabas esperando que remediaran el dolor que te causaron. Pero Dios dice: fueron tus hermanos, fueron tus padres, fueron tus abuelos, pero tú eres mi hijo. Suelta, perdona y siembra nuevas semillas, porque hay una grande cosecha. Empieza contigo. ¿Quién más se une al clamor de este hombre? ¿Quién más dice: yo también tengo que sanar? Yo también tengo que ser quien rompe la maldición. Yo también quiero ser esa persona a quien Dios le da autoridad para establecer y escribir una nueva historia para mi familia. No esperes que venga de afuera, será de adentro. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos ahora vive dentro de ti.
Por ese espíritu ya no estamos esclavizados. Por ese espíritu clamamos, Abba, Padre. Vamos a adorar el nombre del Señor y vamos a proclamar el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre tu familia, y vamos a creer que en este momento se rompe la maldición. En este mismo momento Dios empieza a sanar. En este mismo momento determinas sembrar cosas diferentes y de bendición para cosechar bendición. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Vamos. Saludos de nuevo. Espero que ese mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si así lo fue, compártelo con alguien. Y suscríbete para que sigas recibiendo todo nuestro contenido. Pero si en este momento estás listo para rendirle tu vida a Jesús, te quiero dirigir en esa oración. Dilo conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Te confieso mi Señor y mi Salvador. Me dedico a servirte. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a ser mi guía y que me equipes para vivir a la altura de mi nueva identidad como hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Si hiciste esa oración, felicidades, has hecho la mejor decisión de tu vida y bienvenido a la familia. Bendiciones.